Sección 4-3. Características de la compuerta de los SCR. Un SCR es disparado por un pulso corto de corriente aplicado a la compuerta. Esta corriente de compuerta IG fluye por la unión entre la compuerta y el cátodo y sale del SCR por la terminal del cátodo. La cantidad de corriente de compuerta necesaria para disparar un SCR en particular se simboliza por IGT. Para dispararse, la mayoría de los SCR requieren una corriente de compuerta entre 0.1 y 50 mA. IGT igual a 0.1 a 50 mA. Dado que hay una unión PN estándar entre la compuerta y el cátodo, el voltaje entre estas terminales VGK debe ser ligeramente mayor a 0.6 volts. En la figura 4-4 se muestran las condiciones que deben existir en la compuerta para que un SCR se dispare. Una vez que un SCR ha sido disparado, no es necesario continuar el flujo de corriente de compuerta mientras las corrientes continúen fluyendo a través de las terminales principales, de ánodo a cátodo. El SCR permanecerá en ON. Cuando la corriente de ánodo a cátodo IAK caiga por debajo de un valor mínimo llamado corriente de retención simbolizada IHO, el SCR se apagará. Esto normalmente ocurre cuando la fuente de voltaje de CA pasa por 0 a su región negativa. Para la mayoría de los SCR de tamaño mediano, la IHO es alrededor de 10 mA. Ejemplo 4-3. Para el circuito de la figura 4-5, ¿qué voltaje se requiere en el punto X para disparar el SCR bajo condiciones normales? La corriente de compuerta necesaria para disparar un 2N3669 es de 20 mA. Solución: el voltaje entre el punto X y el cátodo debe ser suficiente para lograr la polarización indirecta de la unión entre los puntos G y K. También puede causar el flujo de 20 mA a través de 150 ohms. El voltaje de polarización directa es aproximadamente 0.7 volts. De la ley de Ohm, VXG es igual a 20 mA por 150 ohms igual a 3.0 volts. Por tanto, el voltaje total es igual a 3 más 0.7 volts igual a 3.7 volts. Sección 4-4. Circuitos comunes de control de compuerta. El tipo de circuito de control de compuerta más sencillo, a veces llamado circuito de disparo, se muestra en la figura 4-6. En este ejemplo se usa la misma fuente de voltaje para operar tanto el circuito de control de la compuerta como la carga. Tales configuraciones compartidas son comunes en los circuitos con SCR. Las posiciones del SCR y la carga están invertidas con relación a las de la figura 4-2, pero esto no significa ninguna diferencia con su operación. La figura 4-6, si la fuente es de CA, la operación es como se describe a continuación. Cuando el interruptor está abierto, es imposible tener un flujo de corriente en la compuerta. El SCR nunca puede encenderse, por lo que esencialmente es un circuito abierto en serie con la carga. Por tanto, la carga está desenergizada. Cuando SW es cerrado, habrá corriente en la compuerta cuando el suministro de voltaje sea positivo. El ángulo de retardo de disparo es determinado por el valor de R2, el resistor variable. Si R2 es baja, la corriente de compuerta será lo suficientemente grande para disparar el SCR cuando la fuente de voltaje sea baja. Por tanto, el ángulo de retardo de disparo será pequeño y la corriente de carga promedio será alta. Si R2 es alta, el suministro de voltaje debe llegar más alto para entregar suficiente corriente de compuerta para disparar el SCR. Esto incrementa el ángulo de retardo de disparo y reduce la corriente de carga promedio. El propósito de R1 es mantener una resistencia fija en la terminal de la compuerta, aun cuando R2 es cero. Esto es necesario para proteger la compuerta contra sobrecargas. R1 también determina el ángulo de retardo de disparo mínimo. En algunos casos se inserta un diodo en serie con la compuerta para proteger la unión compuerta-cátodo contra voltajes inversos altos. Una desventaja de este circuito de disparo sencillo está en que el ángulo de retardo de disparo solo puede ajustarse de entre 0 y 90 grados. Este hecho puede comprenderse haciendo referencia a la figura 4-7, que muestra que la corriente de compuerta tiende a ser una onda senoidal en fase con el voltaje a través del SCR. En la figura 4-7 inciso A, IG apenas alcanza a IGT
la corriente de compuerta necesaria para disparar el SCR. Bajo esta circunstancia, el SCR se dispara a 90 grados en el ciclo. Puede verse que si IG fuera más pequeño, el SCR podría no dispararse en absoluto. Por tanto, los retardos de disparo no pueden ocurrir después de los 90 grados en tal circuito de control de compuerta. En la figura 4-7, inciso B, IG es bastante mayor. En este caso, IG alcanza a IGT relativamente pronto en el ciclo, causando el disparo temprano del SCR. Debe entenderse que las formas de onda de IG en la figura 4-7 están idealizadas. Tan pronto como el SCR de la figura 4-6 se dispara, el voltaje del ánodo al cátodo cae casi hasta cero, en realidad 1 a 2 volts para la mayoría de los SCR. Dado que el voltaje de compuerta es derivado del voltaje del ánodo al cátodo, también cae virtualmente a cero, apagando la corriente de compuerta. Adicionalmente, dado que la compuerta está en polarización inversa cuando la fuente de CA es negativa, no hay corriente de compuerta negativa, como se muestra en la figura 4-7. En realidad, la curva IG es una onda senoidal en fase con la fuente de voltaje solamente en la región entre 0 y el punto de disparo en los demás momentos. IG es cercano a 0. Un punto más es digno de mención antes de dispararse. La forma de onda de VAK es virtualmente idéntica a la forma de onda de la fuente de CA, ya que el voltaje aplicado a la carga en la figura 4-6 es insignificante antes del disparo. El voltaje de carga es tan pequeño debido a que el resistor de carga de tales circuitos es mucho menor que el resistor en el circuito de control de compuerta. El resistor de carga es casi siempre menor de 100 ohms y con frecuencia menor de 10 ohms. El resistor fijo del circuito de control de compuerta es generalmente de varios miles de ohms. Cuando estos dos resistores son puestos en serie, como están antes del disparo, el voltaje a través del resistor de carga pequeña es naturalmente muy bajo. Esto provoca que casi todo el voltaje de la fuerza aparezca a través de las terminales del SCR. Ejemplo 4-4. En cuanto a la figura 4-6, supóngase que la fuente es de 115 volts RMS, IGT igual a 15 mA y R1 igual a 3 kΩ. Se desea que el retardo de disparo ocurra a 90 grados. ¿A qué valor debe ajustarse R2? Solución: a 90 grados. La fuente de voltaje instantánea es de 115 volts por 1.41 igual a 162 volts. Ignorando la caída de voltaje de carga y las caídas de 0.7 volts a través de la unión compuerta-cátodo. Ambos son insignificantes comparados con 162 volts. El resistor total en la terminal de la compuerta está dada por 163 volts sobre 15 mA igual a 10.8 kΩ. Por lo tanto, R2 es igual a 10.8 kΩ menos 3 kΩ es igual a 7.8 kΩ. Ejemplo 4-5. En la figura 4-6, si el resistor de la carga es de 40 ohms y la fuente es de 115 volts RMS, entre paréntesis 103.5 volts promedios, ¿cuánta energía promedio es quemada en el SCR cuando el ángulo de retardo de disparo es de 0 grados? Supóngase que el voltaje en directo a través del SCR es de 1.5 volts constantes cuando está en ON y la corriente de la fuga a través del SCR es tan pequeña que es insignificante. La corriente de fuga es menor a 1 mA para la mayoría de los SCR. Solución: dado que la potencia consumida en el SCR es 0 durante el semiciclo negativo, la corriente de fuga es insignificante. La potencia promedio general es de la mitad de la potencia promedio del semiciclo positivo. La energía promedio consumida durante el semiciclo positivo es igual al voltaje en directa, Vt multiplicada por la corriente en directa promedio durante el semiciclo positivo y promedio. P semiciclo positivo es igual a V total por la I total promedio. I total promedio es igual a 103.5 volts menos 1.5 volts entre 40 ohms igual a 2.55 amperes. Potencia del semiciclo positivo es igual a 1.5 volts por 2.55 amperes igual a 3.83 watts. La potencia promedio es igual a 1 medio
de la potencia del semiciclo positivo es igual a 1 medio por 3.83 volts igual a 1.91 watts. Puede verse en el ejemplo anterior que los SCR son dispositivos muy eficientes. En el ejemplo 4-5, el SCR controla una carga de corriente de varios amperes, desperdiciando apenas unos 2 watts de potencia. Esto es mucho mejor que, por ejemplo, un resato en serie. La razón de la notable eficiencia de los SCR es que cuando están apagados su corriente es cercana a cero y cuando están encendidos su voltaje es muy bajo. Ambos casos el producto de corriente y voltaje es muy bajo, resultando una baja disipación de potencia. Es esta baja disipación de potencia la que permite que los SCR quepan encapsulados físicamente pequeños, haciéndolos económicos. La economía y su pequeño tamaño son las dos características más atractivas de los SCR. Operación con una fuente de CD. Hágase referencia otra vez a la figura 4-6. Si la fuente de voltaje es de CD, el circuito opera como sigue. Cuando SW es cerrado, el SCR se dispara. El resistor de la terminal de compuerta está diseñado para que así ocurra. Una vez disparado, el SCR permanecerá encendido y la carga permanecerá energizada hasta que la fuente de voltaje sea removida. El SCR permanecerá en ON, aun cuando se reabre SW, ya que no es necesario continuar el flujo de la corriente de la compuerta para mantener encendido un SCR. Aunque es sencillo, este circuito es muy útil en aplicaciones de alarmas. En una aplicación de alarma industrial, el contacto SW podría cerrarse al ocurrir una falla de un proceso industrial, como alarma contra ladrones. SW podría cerrarse al ser abierta una puerta o ventana, o por la interrupción de un haz de luz.